30, esta ley nos dice que está, o regula, mejor dicho, la despenalización de la interrupción del aborto. Como yo te comentaba, tenemos tres tipos de causales. La primera causal, la causal 1, es cuando la mujer está en riesgo inminente o no inminente por alguna patología. Son patologías severas como síndrome GEL, que es una patología de la presión, pueden ser cáncer, ya, etcétera. Y no contempla límites de edad gestacional, quiere decir que podemos interrumpir el embarazo durante todo este proceso, o sea, de los 9 meses. Y la madre tiene la decisión de interrumpir o no, si ella lo desea, no es obligación. A no ser que ella está en estado inconsciente con riesgo vital, debería decidir el médico, ¿ya? Luego tenemos la segunda causal, que es una causal donde tenemos una inviabilidad fetal o embrionaria, que quiere decir que a la hora de nacer este feto va a tener una incompatibilidad con la vida externa al útero. Ya pueden ser por enfermedades adquiridas, por genéticas, y la madre también tiene la decisión de confirmar o no esta interrupción del embarazo y también no tiene límites de semana, puede ser en cualquier momento del embarazo. Y la última causal, que es la causal 3, es una causal en relación a violación. Y esta fue una de las más cuestionadas porque muchos de los profesionales de salud lamentablemente cuestionaban el relato de la usuaria en términos de violación. Si era o no violación, o los comentarios que en ese momento realizaban era como todas las mujeres van a inventar que fueron abusadas y violadas sexualmente para lograr un aborto. Esa causal depende de la edad de la usuaria. Si es menor de 14 años, tenemos un poco más de plazo para realizar el aborto, que son 14 semanas. Sabemos que los adolescentes primero tienen una regla muy irregular por su adolescencia, entonces muchas veces no se dan cuenta de su embarazo. Segundo, más del 80% de los abusadores son familia, amigos, gente cercana, entonces que amenaza a estos adolescentes no quieren decir quiénes son. Y ahí tenemos un atraso en la información. Entonces nos suman 2 semanas más en esta adolescente hasta los 14 años. Y desde los mayores de 15 años en adelante, la interrupción del embarazo sería hasta las 12 semanas, ¿ya? Dale, Eduardo, ahí vamos a ver en los gráficos que podemos ver ahí. Entonces, este gráfico que tú estás mostrando en este momento es el total de casos que hemos tenido desde la implementación de esta ley, que es desde el año 2017, específicamente desde enero del 2018. Ya tenemos alrededor de 5.063 casos. Esta información es hasta marzo de este año, del 2024, que entrega el informe del Ministerio de Salud, ¿ya? Estadísticas de salud. Entonces, desde las tres causales, el que más se ha utilizado en estos últimos 6 años ha sido la causal 2 de inviabilidad fetal. Em, este número de casos se refiere a el total de usuarias que han ingresado en la ley. Eso no quiere decir que hayan utilizado esta ley de la interrupción del embarazo. ¿Qué quiere decir? Que utilizaron los multiprofesionales de salud mental, ecografías, exámenes de laboratorio, pero no llegaron a interrumpir el embarazo. El número de los 5.000 es alrededor del 90% que utilizaron esta ley, pero un 10% no la utilizó y llegó igual a término a su embarazo, tanto en las violaciones como en las inviabilidad fetal. Hay muchas madres que igual quisieron y desearon terminar su embarazo a pesar de este diagnóstico clínico, ¿ya? Dale nomás, Eduardo. Entonces, en términos de lo que podemos observar acá, se observa un gráfico donde nos muestra el porcentaje que nosotros hemos tenido desde el 2018, como les comentaba, hasta el 2020, donde nos muestra que el porcentaje más elevado, como yo les comentaba hace un momento, es esta causal 2, donde alrededor del 40-45% en este promedio de estos 6 años ha sido por estas causas
muchos de los fetos, porque han sido principalmente entre las 20 y 22 semanas donde se han realizado estos interrupción de embarazo, porque ya no se llaman abortos sobre las 22 semanas, pero interrupción de embarazo, han sido por malformaciones congénitas, donde se presenta la anencefalia, que esta ausencia de cráneo, de cerebro en los fetos, ya que esa es como la principal causa. Podemos ver también que el uso de la causal número 3 de violación ha sido un porcentaje bastante mínimo, que en el año 2016, cuando empezaron con esta conversación, fue un tema de que todas iban a llegar a esta causal para la utilización y mala utilización de esta causal. Y la verdad que ha sido una de las tres causales que menos se han utilizado, pero donde más se ha utilizado en términos de población es la población menor de 18 años. ¿Ya? Entonces, la causal número 3, casi el 80% de esta causal fue utilizada por menores de 14 y 18 años, producto de violaciones por mayores de 18 años. Ya eso es lo que hay en información hasta el día de hoy. En términos de la causal número 1, fueron abortos principalmente por síndrome de Hell y cáncer de mama en las usuarias con metástasis, que necesitaban utilización de medicamentos de forma inmediata, o ellas obviamente corrían un riesgo vital inminente a la hora de este embarazo. Démosle el número. Y el último gráfico va en relación a los servicios. ¿Dónde se utiliza más esta ley o dónde accedemos más a esta ley? ¿Ya? Y siguen siendo los servicios públicos. Estos servicios públicos están atendiendo casi al 90% de los que han utilizado esta ley. Durante estos 6 años. El acceso a servicio público, a pesar, como hablamos hace un rato y Eduardo hizo el comentario, a pesar de que tenemos 7 hospitales en este momento que están con objeción de conciencia, completo el hospital, no tan solo un profesional, seguimos siendo el servicio donde más se atienden leyes ya de IBE. No así los servicios públicos, o sea, privados, perdón, que tienen un porcentaje escaso de atenciones de esta ley, ¿ya? Sigue nomás, Eduardo. Entonces, en términos de comparación con la legislación latinoamericana, y ahí también los comparto o los invito a hablar, si alguien conoce también legislaciones de otros países o le ha tocado ir afuera o vivir en otros países, eh, Chile tenía hasta el 2017 una de las más restrictivas de Latinoamérica, ya hasta ese momento. O sea, no estaba prohibido y penalizado el aborto en Chile. En cambio, en otros países no. Colombia, Argentina, Uruguay, Cuba, el aborto es legal y es legal a petición de la mujer. Obviamente cada uno tiene diferentes semanas, no se puede realizar el aborto hasta las 22 semanas, algunos tienen límite de 14 semanas, 20 semanas, pero si la usuaria solicita y pide el aborto, es legal. Entonces tiene y garantiza el acceso legal y de calidad, que eso es lo importante. Otros países tienen otras políticas que coinciden también algunas con nosotros, como lo es Perú, Bolivia, Ecuador, que tienen también por causales súper específicas, donde la madre tiene que tener riesgo, donde hay violación, donde hay riesgo fetal, pero tampoco tienen este aborto legal. De hecho, a nivel mundial son alrededor de 75 países que tienen hoy en día solo el aborto legal a petición de la mujer, ¿ya? El resto de los países, muchos no tienen aborto legal, está penalizado, y otros tienen en estas causales súper establecidas, con semanas súper establecidas, donde tiene que pasar por un comité, por profesionales, por evaluación psicológica estas usuarias, etcétera. ¿Ya? Así que, ¿dónde está prohibido en este momento? En Nicaragua, en Honduras, en República Dominicana. Esos son los países como del continente que en este momento está prohibido y está penalizado. Nosotros tenemos hoy en día una corporación acá que se llama Miles, no sé si la han escuchado o la conocen, que son defensores de los derechos sexuales.
Y ellos dicen que aproximadamente en los últimos 10 años en Chile han habido 1000 causales de... alguien me dice, Carola, dice que es súper importante que nos compartas el PPT. Súper, sí, lo podríamos enviar a los que se inscribieron, no habría problema. Entonces, como yo les comentaba, Miles dice que desde hace 10 años atrás, o sea, 2014 en adelante, han habido 1000 denuncias por aborto, los cuales el 60% han sido por funcionarios de servicio público, principalmente de la salud, o sea, médicos y matronas y matrones, ¿ya? Es elevadísimo la cantidad de denuncias. Si uno piensa 1000 denuncias, quiere decir que hubieron 1000 mujeres que fueron, entre comillas, pilladas realizándose un aborto por medicamentos que venían en el canal cervical, porque ellas a lo mejor confiaban en el profesional de salud y ellos igual denunciaban. Y de esas 1000 mujeres que denunciaron hasta el día de hoy, hay 3 que se encuentran privadas de libertad por el hecho de abortar, ya que fue antes del 2017. ¿Ya? Entonces igual es un número elevado, si podemos ver si, en este términos de denuncia, ¿ya? Démosle con la última, Eduardo, me parece que era la... Entonces, como hablamos un poquito, 3 causales hoy en día: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación o abuso sexual, que va dentro, la violación dentro de un abuso sexual, ¿ya? ¿Qué es bueno, los procedimientos antes de la objeción de conciencia? Para poder nosotros ingresar a esta ley, debemos ser derivadas primero de un centro primario de salud, un CESPAM, un SECO, ya una atención desde ginecología, a lo mejor particular, con una interconsulta donde nosotros debemos demostrar qué causal es. Principalmente la causal 2 y 3 son derivadas de la atención primaria de salud, y la causal 1, que es el riesgo materno, se evalúa en el mismo hospital porque la madre lo más probable es que esté hospitalizada en preparto, en parto, en alto riesgo obstétrico. Esta causal, nosotros con esta interconsulta se presenta la solicitud, nosotros somos derivadas a este alto riesgo obstétrico a nivel secundario. Hay un equipo multidisciplinario, principalmente médicos ginecobstetras, genetistas, neonatólogos, realizan diferentes ecografías, ya en el caso número 2, causal 2, para confirmar el diagnóstico de inviabilidad fetal. Se hace la firma del consentimiento informado si es mayor de 18 años, si no, si es menor de 18 años, lo autoriza y el consentimiento lo hace el tutor legal en este caso, y se accede al procedimiento. Ya hoy en día, menores a 20 semanas, antiguamente el procedimiento, y las que estudian aquí obstetricia o las alumnas que están acá, saben que se hacía un legrado, que es un tipo raspaje en la cavidad uterina, pero hoy en día no se realiza eso, o se evita por el daño que generaban en la cavidad uterina, y a lo mejor cuando necesitaban o querían tener un hijo después, les costaba mucho la fecundidad. Entonces lo que se hace ahora es a través de medicamentos como el Amife o el misoprostol, que es el más conocido, se dilata la cavidad del cuello uterino y luego se utilizan unos vaciamientos al vacío, que son como unas bombas para aspirar, y el embrión, ¿verdad? Es expulsado. Eso es como la técnica que se utiliza hoy en día. Tiene menos daño, genera menos consecuencias, provoca menos hemorragia, entonces hay menos riesgos en la madre, ¿ya? Y en términos de violación, para acudir se presenta de la misma forma de la solicitud, se intenta... Si tiene mayor de 18 años, no es obligación que la usuaria denuncie, y eso es muy importante, no debe existir una denuncia para yo poder tomar esta ley. En cambio, en los menores de 18 años, yo sí como profesional debo presentar al ministerio acto o este hecho que yo descubrí en una atención, en un relato de la usuaria. No es necesario la revictimización, que quiere decir que estarle preguntando 3, 4, 5, 6 veces del hecho. Con una declaración de ella, con eso estamos claros. Y en todo menor de 14 años que esté embarazada, ya por ser menor de 14 años se puede asociar, ¿verdad?, un hecho de violación. No es necesario ni siquiera que ella dé un relato, no sé si me entiende. Y así podemos acceder a esta ley, ¿ya? De hecho, cuando el menor de 14 años quiere tomar esta ley e interrumpir su embarazo y sus tutores legales no desean, ella puede solicitar a Fiscalía
una autorización y Fiscalía tiene 48 horas para dar respuesta a esta solicitud. ¿Ya? Obviamente tienen que ver el bienestar infantil, en este caso adolescente, y por qué ella lo está solicitando y por qué los padres o los tutores rechazan. Y eso es muy importante. Dale nomás, Eduardo, con objeción de conciencia, que esto yo creo que es el tema que vamos a hablar antes de avanzar en lo que debemos hacer para el futuro. Pero la objeción de conciencia, como yo les decía, en el marco legal de Chile, el derecho a yo decir no, no quiero atender o no voy a atender un aborto porque va contra mis principios, contra mi religión, contra lo que yo pienso en relación a la vida, no lo voy a realizar. Entonces, ¿cómo yo, como profesional de salud, tomo esta objeción de conciencia y cuál es el requisito? Que yo debo acercarme al director de mi centro y firmar ya un documento donde yo doy mi objeción de conciencia. ¿Por qué es importante que esté firmado? Porque si no está firmado, quiere decir que ese profesional sí atiende, ¿verdad? Por esta ley. Entonces, como yo director de centro, yo no tengo que buscar a nadie para poder reemplazarlo en ese turno, porque si me llegara una ley de IBE, él me la debería atender. Y ahí es muy importante, si él no firma ese documento, él tiene que atender a este usuario. ¿Cuáles son las limitaciones en términos de la ley? Como yo les comentaba, tenemos hospitales completos y clínicas completas donde están con objeción de conciencia. Entonces, si una usuaria llegara a acudir a algún centro de los que tenemos completamente la objeción de conciencia, no va a poder ser atendida y debe ser trasladada. Bueno, en términos legales suena bonito traslado, pero en términos prácticos cuesta mucho ser trasladada. No hay ambulancias, las usuarias se tienen que acercar de forma individual y por sus propios medios, muchas veces en malas condiciones de salud en la causal número 1. Entonces es complejo, en la realidad de hoy en día en Chile es súper complejo, ¿ya? Sí, Claudia, terminando yo, vamos con todos los comentarios. De hecho, ya nos queda poquito. Entonces, en términos de avance de legislación, como para terminar, yo creo que lo primero para avanzar es la educación y la investigación. Y para eso yo creo que Chile tiene que comenzar a mirar un poquito más en términos de investigación así exhaustiva. ¿Qué es lo que ha beneficiado tener una ley de aborto en términos de impacto público, de salud pública? ¿Cuánto dinero nosotros se nos va anualmente en la atención de usuarias que realizan abortos ilegales en Chile? Y de hecho a nivel mundial la tasa lamentablemente no se tiene, porque como su nombre dice es legal, pero sigue siendo elevadísima. Ya hoy en día no muere tanta gente porque el manejo de materno infantil ha sido muy bueno y en Chile de hecho uno de los que está mejor en Latinoamérica, pero sigue siendo un costo económico elevado. Entonces yo creo que es implementar campañas educativas, aumentar la educación sexual en los colegios, que sigo insistiendo, tenemos educación sexual en los colegios, pero depende de cada centro si se otorga o no, porque eso no es obligación, no es una ley, sino es una orientación a los colegios. Entonces eso cuesta mucho, revisar las propuestas legales en los otros países, cómo lo han implementado, cuáles son los vacíos legales que nosotros a lo mejor podemos tener con esta nueva ley del aborto legal, hasta cuántas semanas se van a coincidir, hasta cuántas semanas no, si van a poder ser desde los 15 años en adelante o desde los 18 años, o sea, ver todos los vacíos legales que podríamos tener a través, yo creo, de la revisión constante de las propuestas que están a nivel mundial. Y obviamente, y esto es muy importante, otorgar que la implementación sea o garantizar la implementación de calidad. Hoy en día es súper cuestionable cómo se maneja la ley IBE. Yo llevo 10 años atendiendo usuarias y de los 10 años me ha tocado atender muchas usuarias que han tenido abortos y la violencia, lamentablemente yo soy matrona, pero la violencia obstétrica, y lo digo lamentable porque siempre nos vemos expuestas como unas profesionales súper violentas, pero se ve la violencia obstétrica, se ve el cuestionamiento en la causal número 3,
se cuestiona por qué andaba vestida así, por qué estaba en esa hora así, por qué salió sola, muchas de las preguntas. ¿Por qué inició actividad sexual si ella no debería haberlo iniciado? ¿O por qué estaba con método anticonceptivo si tenía 13 años, etcétera? Entonces, los cuestionamientos a cómo nosotros realizamos la educación sexual y cómo las usuarias también lo perciben, es agresivo en Chile, sigue siendo agresivo. ¿Ya? Así que yo creo que para asegurar la implementación de una nueva ley debemos mejorar y garantizar que esta ley se cumpla, ya con todas sus... Y eso es lo que más cuesta, porque las leyes se implementan o se colocan, pero a la hora de cuesta manejarlas, ¿verdad? Así que eso. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Ni me acordé de proyectarla. Así que gracias. Sí, sí. Muchas gracias a ti, Constanza. A quienes se han integrado a este conversatorio, ¿sí? Sobre derechos sexuales y reproductivos y aborto legal en Chile. Estamos con la profesora Constanza Cortés, sobre todo a quienes no son parte del programa hoy, ¿cierto? Que no son estudiantes del programa hoy. Presentamos entonces a la profesora Constanza Cortés, que nos ha hecho esta síntesis, ¿cierto?, sobre ley de aborto en Chile en particular y algunos componentes sobre derechos sexuales y reproductivos que ya ahondaremos, ¿no? La profesora Constanza Cortés es quien está a cargo del curso, ¿cierto? Perdón, Salud Sexual y Reproductiva y Género, un curso del programa de Magíster, y yo soy el director del Magíster, ¿no? Me ha correspondido la dirección, la coordinación docente académica del programa. Em, Hay dos aspectos, si me permiten iniciar con la conversación, sé que hay ya palabras pedidas, solicitadas desde la audiencia. Si me permiten iniciar esta conversación, em, en torno a, aquí hay dos componentes específicos, ¿no? Por una parte está todo este marco amplio de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Que como derechos, ¿cierto? Son fundamentales para la equidad de género, ¿sí? Y son derechos que le corresponden a nuestra humanidad, ¿cierto? ¿Sí? Hombres y mujeres gozamos de derechos en el ámbito reproductivo y sexual. Estos derechos en el ámbito o en el caso de las mujeres permiten tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y su vida reproductiva, garantizando su autonomía y su bienestar. Hay un ámbito muy, muy importante, particularmente, por ejemplo, respecto del acceso a educación sexual integral, un componente bastante en falta en Chile, ¿cierto? Sí. Desde los primeros años de nuestras vidas, conversar sobre este aspecto importante de nuestra vida, la sexualidad es parte inherente a la condición humana. Y como tal, debiese ser conversada desde siempre, ¿cierto? Pero a su vez, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad es esencial para prevenir, por ejemplo, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, promover relaciones responsables y consensuadas, prevenir la violencia. Todo este ámbito amplio de derechos sexuales y reproductivos no se circunscribe solo al aborto. Hoy por hoy es un tema crucial dado que ha aparecido en la agenda pública, ¿cierto? La discusión pública a partir de la presentación que hizo el presidente Boric en su última cuenta pública. Sin embargo, el amplio marco de los derechos sexuales y reproductivos incorpora otras conversaciones, ¿cierto? Em, Eso por una parte. Y por otra parte, en el caso específico de la ley que avanzaría eventualmente en el segundo semestre, ya pronto, ¿cierto? Sería presentado al Parlamento por parte del Ejecutivo. Sería interesante, Constancia, que nos pudieras comentar cuál tú crees que serían los principales temas a considerar por esta ley. ¿Qué hace la diferencia respecto a la ley que tenemos hoy, ¿cierto? Que aborda tres causales, ¿cierto? ¿Qué significa una ley de aborto más allá de las tres causales, ¿cierto? Eso como una primera conversación a sostener. Y luego, ¿cuál tú crees que serían como los puntos críticos, ¿cierto? Los puntos de mayor tensión. Sí, mira, en relación a la educación sexual, que yo de hecho también hice una pincelada cuando te comentaba ahora, la educación sexual está hace muchos años en Chile como orientación a la educación sexual integral, ¿ya? De hecho, cuando estaba el presidente Piñera en su primer mandato, realizó diferentes como corporaciones, asociaciones, grupos donde vendían una educación sexual
y lamentablemente los que pudieron tener esta educación sexual fueron los privados, los colegios privados, porque había que pagar una inscripción para esta educación. Ya fueron alrededor de 7 o 8 los programas que se realizaron, All Star, que son los más conocidos, porque comenzamos en el año 2010, 2011 a comenzar con esta implementación. Pero como te comentaba, es una orientación, o sea, hasta el día de hoy todos los colegios tienen la orientación de la educación sexual. Mi director del centro educacional, con mis apoderados más el alumnado, dice, mira, esto es lo que queremos presentar como educación sexual, nos queremos tocar el tema de, no sé, infecciones de transmisión sexual, embarazo, etcétera, y esto es lo que vamos a otorgar desde segundo medio, tercero medio, cuarto medio, básica no mostramos nada. Entonces, cada colegio maneja su educación sexual, y eso para mí es terrible, porque quiere decir que sigue teniendo una brecha importante en términos de qué población tiene acceso o no a la educación y qué tipo de educación tienen estos niños. Como yo te decía, lamentablemente se pagaba en esos años casi 200.000 pesos por alumno por adquirir estos programas. O sea, un servicio estudiantil público que no tiene ese dinero nunca accedió a estos programas. ¿Ya? Entonces, yo creo que la educación es un punto álgido para conversar. Tenemos toda la tarde, yo creo, de la educación. Y en términos de aborto, lo primero que se debe o que se quiere establecer con esta ley es que ya no significa tener un riesgo y que por ese riesgo yo me voy a realizar el aborto, sino es un derecho mío como mujer elegir la decisión de cuándo yo quiero tener una maternidad. Y esa es la base del derecho, ya del reproductivo. Muchos cuestionan como ya, pero para eso cuídate, para eso toma anticonceptivo. Eso es uno de los puntos que más toman. No tengas relaciones sexuales sin preservativo, sin protección. Pero para eso debemos, sigo insistiendo, agarrarnos de la educación. ¿Qué educación tenemos para protegernos? Tenemos adolescentes de 14, 15 años que nunca han recibido una educación sexual, que no tienen ni idea qué es un orgasmo, qué es un placer, qué es erotismo, qué es deseo, qué es amor, qué es una relación consensuada con tu libertad de los derechos sexuales. Entonces le piden a un adolescente de 18 años, de 15 años, que nunca en su vida ha escuchado de eso, que ellos más encima se cuiden a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que debería otorgar esta ley? Ese derecho de yo poder elegir de si deseo o no continuar con este embarazo. Yo creo que los temas que deberían tocar primero son las semanas de gestación, ¿ya? Porque no es lo mismo realizar un aborto a un parto, ¿ya? Porque sobre las 22 semanas ya se considera un parto, porque este feto ya pesa más de 500 gramos, mide más de 20 centímetros, entonces obviamente el trabajo de parto es mucho más severo, la implementación en términos de pabellón, de utilización de insumos médicos son mucho mayores, el riesgo materno es mayor, de correr algún riesgo de hemorragias postparto, infecciones, etcétera, es mayor. Entonces yo creo que la edad gestacional es un tema importante. Segundo, sigue siendo importante la objeción de conciencia, cómo se van a tomar los profesionales o todos los centros de salud la objeción de conciencia, porque si no vamos a seguir teniendo la ley, pero ¿dónde la implementamos? Si no tenemos centros de salud para implementarla, porque completa es la objeción, o sea, no tenemos ningún profesional que me quiera atender. Tercero, la edad. ¿Desde qué edad yo puedo decidir? ¿Desde los 18? ¿Desde los 15? ¿Desde los 14? ¿Cuándo yo voy a tener la libertad de la decisión? ¿Ya? Eh, yo creo que esos tres, empezando por esos 3 puntos, para mí son la base de la conversación. El resto yo creo que ya son temas un poco más uno por uno, y no sé cómo se realizan, qué medicamentos, en cuánto tiempo, etcétera. Pero yo creo que esos 3 temas son importantes. Muy bien, gracias Constanza. Creo que Claudia, estás por Sí, ahí, Clau. nos habías solicitado comentarios, ¿cierto? Comentar o intercambiar en este espacio. Sí, estoy acá. Sí, Me Claudia, disculpo por por no favor. prender la cámara porque estoy con mi hijo chico revolviendo con el rodón. Sí, ¿Ya? Eh, descuida. Primero agradecer, Constanza, tu ponencia. ¡Ay, hijo! Y solamente como un poco como la observación, porque mi hospital, yo trabajo en un hospital público, en el Hospital Regional de Antofagasta, y nosotros tenemos ley IBE en nuestro hospital.
¿ya? Y una de las cosas que, pues un poco de comentarios que yo podría sumar es que igual la implementación de de las unidades clínicos forenses en los hospitales también ayuda un poco para evitar esto. Ya, mi hospital también lo tiene. Y esto también nos lleva un poco a la prevención de los abortos, justamente cuando se acude a hacer la denuncia por agresión sexual, por ejemplo, ya que ya te dan el medicamento la pastilla el día después, te hacen todos tus exámenes en forma preventiva de VIH y la ITS. Pero también creo, y aquí me voy ya a mi otro rol un poco más político y sindical, que faltan las voluntades políticas en Chile para poder establecer los derechos sexuales de las mujeres como un derecho humano propio, ¿ya? Yo, cuando Francia este año declaró dentro de la Constitución, de la Carta Magna de ellos, el aborto libre de las mujeres, lo aplaudí, así como, porque igual aprovechando, yo también estoy haciendo un diplomado de género, no soy parte del magíster, pero estoy haciendo un diplomado en otra universidad, y lo conversamos porque dentro de las pioneras en el mundo en cuanto a lo que son las revoluciones femeninas son justamente las francesas, ¿ya? Y es aplaudible que justamente en ese mismo país donde se dieron inicio las primeras revoluciones, hoy día vemos que es uno de los primeros países en el mundo donde se considera el aborto libre como un derecho constitucional, ¿ya? Yo sé que como Chile vamos a pasar mucho tiempo, tú mencionabas recién las jocas son de los años 30, y los años Sí. 30 el catolicismo estaba muy introducido en las políticas de derecho o de educación, y incluyeron mucho su sesgo religioso en cuanto a lo que es la educación sexual, y hoy día vemos también muy marcado en la religiosidad el abuso sexual, que te lleva un poco a dudar de todo este planteamiento que ellos tuvieron en esos años, ¿ya? Porque vemos jóvenes y adultos que fueron violentados en ese tiempo, hoy que vienen recién a declarar, ¿ya? Y otra de las cosas también que encuentro importante, que también hay que tenerlas en cuenta, recién nombraba Eduardo, que qué es lo que nos faltaría. Hoy día en Chile la legislación justamente en la tercera causal dice que las mujeres o sea, cuando han pasado mayor de 12 semanas de gestación no pueden optar a la ley IVE, y las adolescentes mayores de 14 semanas de gestación tampoco. Y es súper complejo, entendiendo que también tenemos organizaciones como Mejor Niñez que no están robustecidas, ¿ya? Donde no se va a poder dar en adopción tampoco a un niño que es nacido producto de una violación en forma tan fácil, porque también todo lo que involucra el sistema de adopción en Chile es súper complejo, no solamente para una mujer que va a entregar a su hijo en adopción, sino también para ese niño que queda en esa organización para ser adoptado. Entonces creo que no podemos, y aquí hay una cuestión que yo siempre hago crítica desde mi profesión, yo soy enfermera, eh, que muchas veces los ministerios no conversan entre ellos para generar las legislaciones. Y justamente la ley de aborto no solamente tiene que conversar el Ministerio de Salud entre sus eh, poderes jerárquicos, por decirlo de alguna forma, sino que también tiene que conversar con el Ministerio de Justicia, con la Subsecretaría de la Niñez, por ejemplo, ¿cierto? También el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, porque cada uno tiene las observaciones netas desde los distintos aspectos. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Por favor, Constanza. Sí, totalmente de acuerdo con Claudia. O sea, somos un equipo multiprofesional que debemos trabajar, y yo creo que es una cosa con otra. Comenzamos con la educación, donde no la tenemos. Comenzamos con la salud, donde lamentablemente es escasa. Tenemos falta de profesionales, tenemos mucha violencia por la cantidad de usuarios que atendemos al día, y terminamos con estas derivaciones que debemos realizar, que no tenemos el apoyo, no tenemos acceso a lo mejor, o enviamos a niños a Sename, donde el trabajo no se realiza, que antiguamente se llamaba Sename, no se realiza. No tenemos el apoyo psicológico suficiente para estas embarazadas producto de una violación que no pueden, ¿verdad?, tener esta ley IVE porque tienen más de 14 semanas, donde Fiscalía tampoco resguarda la seguridad de la niñez, enviándolas muchas veces a casa o a hogares donde tampoco tienen la protección necesaria.
le entregan, y me pasó muchas veces, le entregaban a los recién nacidos a casas súper disfuncionales en términos económicos, violencia, donde la misma madre de adolescente sufría violencia y seguía sufriendo violencia porque no tenemos esta red. Donde las redes están colapsadas, donde no hay comunicación y donde se pelotean lamentablemente los casos, y nadie se hace cargo. Porque cada servicio tiene sus límites. Entonces, no, es que ellos tienen la responsabilidad, el colegio tiene que educar. No, es que la salud tiene que atacar a tiempo con los métodos anticonceptivos y con las infecciones. No, es que nosotros como equipo de niñez no damos abasto porque tenemos mucho. Y así nos vamos con estas usuarias que no tienen a quién acudir ni con quién protegerse, se sienten desprotegidas a la hora de informar, no informan porque también son cuestionadas. Entonces, total y completamente de acuerdo con Claudia. Sí, al parecer hubiese, ¿no?, una suerte de desapropiación de nuestras vías reproductoras, digamos, todos nuestros aspectos de vida de reproducción y sexual, ¿cierto? Y solo situado en el ámbito de la salud, ¿no? Me parece, cuando en realidad la experiencia sexual o el componente de la sexualidad y el componente de la experiencia de la reproducción no tan solo se circunscribe a ello, me refiero a lo sexual, ¿cierto? Es más bien un componente integral, no en estas miradas compartidas de sociedad, cuando en realidad hay componentes de formación, educación, acercamiento, conformación del sujeto, y ahí la importancia de una salud sexual o educación sexual integral, que es el modelo que se propone desde UNESCO, ¿cierto? El marco de salud o educación sexual integral. Además impacta De hecho, es uno de los importantemente objetivos sobre... que están. Sí, sí, uno de los objetivos de desarrollo Sí, sostenible, ¿cierto? Educación sí, de calidad en particular y educación sexual en particular. sí. Pamela, usted tiene levantada la mano, por favor. Bueno, quería sumarme al comentario que hizo Claudia y al de la profe Constanza. En el marco de la educación integral, de la promoción de la salud integral, yo soy la encargada comunal de promoción en Yumbel, ¿ya? Y tenemos un problema serio que tiene que ver con la educación sexual. Yo tengo como hartos años de servicio, ya, empecé con las jocas en alguna oportunidad de la vida, así las viví, las sufrí, pero a través de las programaciones anuales que se hacen, anualmente nosotros programamos nuestras actividades, nosotras programamos nuestras actividades para el año, se incorporaba el tema de la educación sexual, desde séptima aproximadamente, ¿ya? Para determinados colegios, no de forma masiva, no como un paquete de prestaciones que se entregara a un establecimiento, sino con determinados cursos y dentro de los recursos que uno puede entregar como APS. Y el problema que tenemos ahora, que ya van 2 años donde no se han entregado este servicio, porque los equipos no se quieren comprometer bueno, en el fondo exponerse a los riesgos, a la condena social y legal, por las situaciones que ya se han hecho visibles a nivel nacional, en las noticias, donde se presta oído e imagen a situaciones puntuales donde no me hago cargo de eso, ¿ya? Yo sé la educación sexual que nosotros y nosotras entregábamos a nuestra comuna y el tema que desde la APS y como hospital no estamos otorgando esa prestación. ¿Cuál es la preocupación mía y del equipo con el que me relaciono? ¿Qué va a pasar en un año más? Porque esto es a corto. ¿O qué está pasando hoy día? Porque era un recurso valioso, valorado. En Chile somos todavía muy eh, vergonzosos, cartuchones, le llaman algunas personas, con respecto a hablar de sexualidad, de sexo. Eh, Me remito a la clase, la leí, vi el video, profe, y sabe que me pareció muy interesante el YouTube ese, me encantó, porque ella dijo cosas muy ciertas. O sea, hablaba de la normalidad y resulta que hoy día estamos normalizando no hablar de educación sexual cuando nuestros adolescentes, niños, niñas, adolescentes, van a informarse igual. Y yo no sé cuál va a ser la estrategia. A mí me preocupa realmente porque soy asistente social añosa, cercana a la comunidad, puertas adentro, yo soy de terreno. Entonces,
podría decir desde, de una forma jocosa, soy abuela. El tema es que voy a ser bisabuela ahora. Y a raíz de esta situación, que no se está entregando educación sexual por temor, por miedo a la condena social y legal, donde la prensa nos hace un flaco favor en este sentido y las redes sociales también. Yo pongo mi punto de vista porque yo digo, ya tengo tanto yo de servicio que, como dije ayer en una capacitación de la ley Karin, ya no tengo, o sea, no sé, pues a esta altura de la vida uno dice las cosas con buenas palabras, pero las dice. Y para mí es algo realmente preocupante y lo manifiesto y si está grabado que lo dejen porque para que lo pongan el día de mañana, aunque ya no esté, porque me preocupa eso. Donde los padres, madres, las figuras paternas se desligan colgándose de prejuicios que fueron probablemente inducidos, no tengo idea, y donde los equipos tenemos que luchar de alguna forma, buscar la estrategia para ver qué vamos a hacer y no ser bisabuela, capaz que mañana me encuentro con esa sorpresa. Y eso me preocupa y creo que la ley, concuerdo completamente, pero yo le agregaría el tema de la prevención y la promoción como un elemento legal. En alguna asignatura pasada hemos visto ya, en reiteradas ocasiones, en manera de asignatura, Chile es legalista y creo que se hace necesario e imperativo. Y lo digo porque yo trabajo en la APS, toda la vida he trabajado en APS y trabajo desde la base, con la base, puertas adentro, a mucha honra. Y eso me preocupa mucho, realmente mucho. Y si queda grabado, excelente para que el día de mañana lo pongan ahí y digan, mire, alguna vez habló alguien de esto porque alguien De hizo hecho, esto y fue está siendo grabado, Pamela. descalificado. Está siendo grabado, Pamela. Sí, yo Para estoy efectos totalmente de docentes, sí. acuerdo. Sí, Para efectos totalmente de acuerdo docentes. contigo, Pame. De hecho, yo igual soy de APS. Sabemos que somos la primera línea, los primeros guerreros, digo yo, de la atención pública. Y de acuerdo contigo porque primero las violaciones, y no me voy a la causal 3 ha sido un tema, siempre dicen, no, pero es que las violaciones ahora no han aumentado. No, ahora se hablan, ahora se denuncian, ahora se muestran. Antiguamente se normalizaba que el abuelo abusara de una nieta, que el padre abusara de una sobrina, no sé, yo estaba casada y mi pareja abusaba y se quedaban callados y normalizaban que se embarazara un adolescente de 14 años, no importa, criémoslo acá, no se hablaba. Y eso era la falta de educación, el miedo a conversar. Hoy en día se habla de la educación sexual como solo hablar, perdón, del acto sexual, que es un punto, que tenemos un orgasmo, que tenemos una resolución, que tenemos una meseta, que tenemos un acto. Así se llama, acto sexual. Pero la educación sexual va desde la base, desde que uno nace con un sexo biológico, ya tenemos que hablar de sexualidad. Eso es sexualidad. Saber qué significa sexo biológico, saber qué es orientación, qué es identidad, saber si me gusta o no, o qué me atrae en términos no sé, de erotismo, de placer, como yo decía, de orgasmo. El tema de las redes sociales, tú lo colocaste para nosotros como que somos educadores de sexualidad, es un tema, porque los niños, si yo no les enseño, igual ellos van a buscar de alguna u otra forma la información. Y hoy en día las redes sociales están a un clic de la información y muchas veces errónea. Entonces, estamos al debe porque estas leyes, yo creo que llegamos tardes con estas leyes. Y llegamos tarde por eso, por la falta de educación, por el mal acceso, por la mala implementación. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo que el exceso de trabajo, la falta de profesionales, la forma en que se trabaja, cómo nosotros accedemos a la población, afecta a todo esto. Llegamos a esto, a una ley que está a lo mejor mal implementada, que falta mucho por avanzar, que las mujeres siguen siendo vulneradas con sus derechos, pero estamos ahí. Yo siempre digo, no vamos a cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo de una usuaria, ¿ya? Con solo una acción. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, uno cuando sale quiere cambiar el mundo y comerse al mundo, pero no lo vamos a lograr. Pero sí podemos cambiar con una palabra, con una atención el mundo de esa usuaria, ¿ya? Entonces, completamente de acuerdo contigo, Pam. Muy bien. ¿Hay palabras pedidas de Carola?
La Caro, sí. Carolina, Carola, Carolina, y también nos pidió la La palabra Claudia, que se Claudia. quería Sí, repetir. sí. Dale, Carola, ¿estás ahí? No te escucho, no te escuchamos, no te escuchamos. Sí, tienes que prender tu micrófono, Caro. Está silenciada. Ahí Ahí sí. sí. Ahí sí. Miren, bueno, yo me llamo Carola Cárdenas Ojeda, no pertenezco a las clases ni al estudio ni a la maestría, sino que la información me llegó por otro lado. Yo he trabajado más de 10 años en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, principalmente en Uruguay. Vengo de la sociedad civil, de organizaciones feministas de mujeres, donde elaboramos el proyecto de ley. El primer proyecto de ley que trabajamos fue el cual fue vetado por Tabaré Vázquez, y el segundo proyecto de ley fue el que sacamos con el Pepe Mujica. Me gustan estos espacios porque son los espacios donde el área de salud es fundamental. Nosotras trabajamos mucho desde la sociedad civil con los doctores, con la enfermera, porque teníamos una normativa que es la normativa 369, que era la que tenía que informarle a la usuaria antes de realizarse un aborto. Y después tenía que recibirla. Ese panorama tenía Uruguay con respecto a al aborto, y después vino la ley, y con la ley nos encontramos con el tema de objeción de conciencia, el cual se ha ido amainando en base a monitoreos que realizaron organizaciones feministas, donde de alguna manera el monitoreo también dio cuenta de que no se estaba ejecutando lo que estaba legal. Entonces eso también fue como una batalla que se fue llevando. Yo, bueno, me encuentro ahora viviendo en Chile, soy trabajadora social y me interesa mucho este tema porque creo que lo que comentaba la compañera anterior, o las dos compañeras que conversaron, me parece que hablen desde el lugar de trabajo y desde la expertise del territorio es clave. O sea, si nosotros no vemos y no ponemos ojo, cuerpo y ejecutamos lo que realmente está pasando en los territorios, no existe, no importa que haya ley. O sea, es como lo que pasa en Argentina. Argentina está lleno de leyes de aborto, de educación sexual integral, tienen una cantidad impresionante, pero la bajada de las leyes a las comunidades no llega de tal manera como debería llegar. No hay una información calificada que dé cuenta de los derechos de las personas. También creo que en Chile lo que se nos viene es trabajar la despenalización social. Cuando hablamos de aborto, hay una ultraderecha que es castigadora, que sigue opinando sobre los cuerpos de las mujeres. Hay una iglesia que es muy fuerte, que también sigue opinando sobre las decisiones de los cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, creo que si uno, como sociedad civil y como ciudadanía, no nos informamos de una manera calificada para llevarlo a trabajar en los diferentes espacios que cada uno contemple, no va a haber resultado, porque la despenalización social es la primera. Convengamos de que no hay ninguna mujer que quiera abortar, o sea, no hay ninguna mujer que quiera pasar por ese proceso. Es muy doloroso, es muy solitario, es clandestino, de alguna u otra manera. Entonces, Es me parece que cuestionado. es muy cuestionado y es muy, aparte, te prejuician la decisión sobre tu cuerpo de una manera que te llega a mucho tipo de depresiones, donde las mujeres se sienten vulneradas, castigadas, culpables de poder ejercer libremente su derecho frente a su reproducción. Entonces me parece que entregar información de alto nivel, entregar cifras y poner en la tabla cómo estamos a nivel país es fundamental, y que esto se replique, que no quede encapsulado. El otro día estaba en una reunión estoy participando dentro del comité de preparación con el tema de la CEDAW. Y, y lo que, claro, no podemos estar siempre hablando las mismas de lo mismo, porque ya sabemos que estamos convencidas, ya sabemos que sí, que hay que despenalizar, que hay que legalizar, sí, pero es que tenemos que ir a hablar con la academia, con los otros espacios, hablar de... El primer piso siempre fue educación sexual integral, siempre. Como lo dijo la compañera anteriormente, la prevención es la clave, pero ¿cómo no trabajamos en la prevención si no es
no es algo que vamos a inventar ahora. La prevención se ha trabajado durante 20, 30 años atrás. Es como cuando dicen, no, yo soy feminista. Sí, pero hay feministas que vienen trabajando en eso durante 30, 40 años atrás. Entonces, ¿en qué nos perdemos? Es lo que a mí me preocupa. ¿Dónde nos perdemos? ¿Dónde dejamos de dialogar? Porque en vez de dialogar y de discutir, cada uno quiere imponer lo que cree mejor que el otro, no está esto, que el otro. Yo en Uruguay viví 9 años allá y descubrí el arte del discutir sin poder avasallar ningún pensamiento ni ninguna condición religiosa, sexual, política, etc. Y como dijo la persona que trabajaba en Yumbel, somos un país demasiado conservador, somos un país clasista y que no tenemos conciencia de clase. Entonces, creo que si vamos a poner, como lo dijo el presidente Boric, en poner en la mesa, en que tengan que dialogar tanto los diferentes ministerios, la sociedad civil y los profesionales de salud, yo creo que son la primera línea. Y desde ahí se debería levantar el cómo trabajar sobre este nuevo proyecto de ley o de mejora a este nuevo proyecto de ley de las tres causas. No lo pueden hacer las personas que estén en este momento en un espacio de poder, porque las personas que tienen el poder es precisamente las que trabajan en el territorio con una información calificada del cuerpo de las mujeres y que ven cómo los profesionales de salud actúan frente a esto. Gracias. Muchas gracias, Caro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Así que nos queda harto por recorrer porque hemos avanzado. Como tú dices, la educación en términos de prevención y promoción en salud, desde que se crearon los SPAM y cambiamos de consultorias SPAM, que la PAME nos puede decir, fue un proceso súper complejo, pero no para la población. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo, Caro. Fue más complejo para los profesionales de salud, de cambiar la perspectiva que teníamos de un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial, cambiar nuestra visión de yo atiendo a una usuaria por una patología, por una enfermedad, a yo lo atiendo ahora de manera integral. Y esa manera integral vino todo esto. Vino este cambio, estas leyes, estas educaciones, estas prevenciones, estas promociones, siempre nos capacitan en APS de promoción, prevención, pero somos los primeros, los trabajadores de salud, que no promovemos, que no promocionamos, que no realizamos campañas, que no nos acercamos a nuestra población, que estamos constantemente colapsados, que queremos realizar atenciones rápidas, concisas, que la usuaria entre, salga y siga siendo un modelo biomédico. Entonces, súper de acuerdo contigo. Se debe ampliar los agentes que trabajan en estas nuevas leyes, que somos nosotros los que trabajamos con los usuarios, para poder ir mejorando. Así que súper de acuerdo contigo, Caro. Muchas gracias por tu intervención. Muy bien. Carolina, creo que también tiene la mano levantada. Carolina, ¿estás por ahí? Sí, ¿Qué tal? acá estoy. No sé si me escuchan. Te Sí, súper. escuchamos, sí. Ya. Chuta, me quedo con tantos desafíos, ¿no? Sí, todos los desafíos. En reflexión en lo que hemos conversado, me quedo con el aborto como derecho, pero un derecho que tiene que ser restituido desde un grupo social, no sé, económico menor, porque en Chile toda la vida ha existido el aborto en estratos socioeconómicos acomodados, con buenas atenciones de calidad, con acceso a salud mental, eh, etcétera. Entonces, me quedo con la numeración que tú indicaste, la cantidad de mujeres pilladas en una situación de aborto, con 3 detenidas cumpliendo condena. No sé si alguna de ellas es de alguna situación económica alta. Me imagino que No. no. Entonces, pienso en la igualdad y en la equidad de todas las mujeres. Tiene una mirada feminista que en realidad tiene que ver con lo socioeconómico, más que con lo real y con el hecho concreto del aborto y de nuestro derecho a elegir, desarrollar o no la maternidad.
Y somos justamente las mujeres más pobres las cuestionadas, ¿sí? Porque desde esa escala social, ¿cierto? Se esconde la situación, me fui de viaje y aquí no ha pasado nada, ¿cierto? No hay rastro. Entonces me queda como eso, la restitución de un derecho para todas, ¿sí? De la capacidad de elegir de todas, de todo un país, de todos los que somos usuarios de este país, vivimos en este país, vamos a pasar por este país, ¿sí? Entonces como creo en la búsqueda del derecho como fundamento transversal. Por otro lado, contarles que en mi trabajo yo hago educación sexual todos los días de lunes a viernes en un programa de Mejor Niñez. Un programa ambulatorio y en relación con muchas residencias y de jóvenes que desarrollan conductas abusivas sexuales contra otros jóvenes, contra otros niños. Y he podido mirar como la necesidad de educación sexual, también de reparación, y principalmente que las orientaciones están desarrolladas desde una modalidad lineal. O sea, un señor que sabe mucho entrega a otro que no sabe nada. Entonces, quiero que un estudiante en una sala escuche al profesor o a la enfermera o a la matrona que le diga cómo se vive la sexualidad, ¿sí? Y en eso se me pierde mucho la participación de los padres de esas personas. Yo no sé si en esta sala habrá alguien que tuvo la oportunidad de recibir educación sexual por parte de sus padres. No sé si alguien tuvo esa gran oportunidad, porque por lo que yo he visto, nadie ha podido tener esa oportunidad. Entonces, claramente, cuando tenemos a un adulto enfrente a un colegio y le preguntan, ¿usted quiere educar sexualmente a su hijo? Y él dice sí, pero no sabe en qué, no sabe qué es, no sabe cómo es, no. Entonces va más allá de educar a los chiquititos de 0 a 17 años, 11 meses, sino que va en educar a una sociedad respecto a sexualidad. Y Constanza también lo ha hecho presente, o sea, yo creo que hay muchas mujeres adultas que no tienen idea qué es el erotismo, qué es un orgasmo, ningún hombre que se haya cuestionado su sexualidad por temor a eso, a enfrentarse a una sociedad. Entonces, creo que la política tiene que ir orientada a una educación sexual integral, sí, pero que nos incorpore a todos, que nos incorpore y en todos los escenarios, porque como bien dices tú, Constanza, o sea, de chiquitito nosotros somos seres sexuales y uno Sí. podría avanzar un poquito más, desde lo prenatal somos sexuales, ¿no? Desde lo prenatal ya somos sexuales, ¿sí? Sí. Y me quedo mucho con las palabras de los chiquillos que yo atiendo, y se las voy a dejar. No sé, tía, me dicen, mi mamá me dice que me cuide. Ya, yo le digo, ¿y qué es para ti cuidarte? La verdad es que no sé, pues yo creo que es que no me asalten, que no sé, que no me enferme, que no vaya a resfriar. Cuando el adulto le está diciendo, no quiero que seas papá, no quiero que te embaraces, no quiero que te pegue una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, la lógica de los mundos, la lógica de todos los integrantes de la sociedad es muy distinta frente a la sexualidad. Entonces requiere como un avance mucho más integral, más que decir, ya, eduquemos a los chiquititos en educación sexual, sí, pero tenemos muchos adultos también no educados en la sexualidad, ¿sí? Y si Sí. uno no trabaja en esto, no tiene cómo, ¿no? Y esa es la constante pelea también. Claro, me voy a agarrar con lo que tú dices, es como, ¿quién tiene que educar de sexualidad? ¿La familia o el colegio? Y ahí estamos ahí siempre. ¿De dónde recibimos la educación? ¿Vamos a otorgar el 100% de la educación a la familia, la cual tampoco tiene educación en términos de sexualidad? ¿O lo dejamos en el colegio con todas las restricciones que el colegio va a tener? Y que vamos hasta donde ellos quieren entregar. Y en términos de brecha, que me quedo con esa palabra importante, no tan solo en salud, tenemos brecha en todo, lamentablemente, en Chile. Brecha al acceso de leyes, brechas de educaciones, brechas en salud, brechas económicas, laborales.
de oportunidades, de cargos públicos para mujeres versus hombres, tenemos brecha en todo. Y estas leyes, en términos de derechos sexuales y reproductivos, no quedan ajenas a esas brechas que nosotros tenemos. Entonces cuesta, cuesta, y las felicito a ustedes que trabajan día a día esforzándose, porque yo sé lo que cuesta educar a un adolescente. Me dedicaba también a los programas de adolescente por 6 años a la educación, y cuesta porque no por ellos, por la familia. Muchas veces yo tenía que hacer firmar documentos para que ellos pudieran entregar su educación, y ellos rechazaban. Y me acuerdo que de sala de 20, 25 teníamos que sacar a 5 o 6 niños, de los cuales los padres no autorizaban la educación, y ellos quedaban ajenos a esta entrega de información, solo porque era una familia no informada. Y se nos iba el tiempo con ellos, en realidad era como una pelea constante sin ganancia de ninguna de las dos partes. Así que muy de acuerdo. Muchas gracias, Carolina. ¿Consideran que una oportunidad precisamente para poner este tema, este espacio que abrirá esta discusión respecto a la ley, poner el tema de la educación sexual integral en el centro? Doy la palabra también luego a Junger, a Jürgen, Claudia sí. y a Paulina. Junger, por favor. Lo pongo ahí como un tema también, una oportunidad que se abre para poner nuevamente el tema de la educación sexual integral. Junger, por favor. Hola a todos y a todas. Bueno, me voy a sumar un poco a las palabras de todas las compañeras dentro del espacio. Y creo que es importante porque yo igual trabajo con infancia, adolescencia, específicamente igual trabajo en un programa ambulatorio del Servicio de Protección. Y como tú decías, Constanza, me voy a colgar un poco de tus últimas palabras, que es transversal, ya afecta desde distintas intersecciones la realidad social. La clase juega transversalmente algo, pero hay un problema en la sociedad actual, que creemos que los jóvenes van a cambiar esto, ¿ya? Es algo que escucho, es que ellos van a cambiar esto. Y una visión tan adultocéntrica creer desde esa lógica, porque yo trabajo con adolescentes y como dice la colega anterior, los chicos no saben, las chicas saben un poco más que los chicos, pero en general es desde lo muy genital, ya desde la reproducción, el prevenir muchas cosas. Pero no hay esa afectividad cuando tú, por ejemplo, ves a un chico que está siendo víctima de violencia en el contexto del pololeo, pero él no lo logra ver porque él es hombre, ¿ves tú? Entonces los hombres pueden sufrir violencia, pero cuando tú lo posicionas en la visión contraria, entramos como a hablar desde otro idioma. Entonces, es tan importante tener una visión comunitaria hoy en día desde los territorios. Yo vivo en un territorio del extremo sur, vivo en Punta Arenas, acá en Chile. eh, y vivo en imagínate, en esta semana cayeron 4 explotadores sexuales que estaban libres. eh, y es heavy porque genera una sensación de temor en la sociedad, ¿ves tú? Y los medios, como dicen ahí, no favorecen en nada. Todo lo contrario, la gente se asusta y no quiere entender, po. El miedo bloquea, entonces entramos como a entrar en una sociedad que quiere comprender ciertas cosas y no tanto, y las voluntades políticas juegan transversalmente una realidad. Por ejemplo, me pasó un caso específicamente a mí como persona, que me llamaron del servicio por unas fotos que yo tengo en mi Instagram personal. Yo trabajo en un organismo colaborador, ¿cachai? Diciendo que yo me sexualizaba en esas fotos, desde una interpretación súper subjetiva. Entonces yo cuando le dije, ya, pero para mí esto es un problema de género, de entendimiento de género. Y la persona con la que hice el diálogo dice, no, esto no es de género. Yo le digo, sí, cuando tú hablas de que yo me sexualizo, estamos hablando directamente de mi sexualidad. Y ahí comprendí realmente que las personas que están al mando de repente en estas situaciones, en los servicios, poco y nada comprenden de la realidad cuando hablamos de sexualidad, por ejemplo. Entonces hay mucha gente con tanta vocación, decimos, en cargos de poder y de liderazgo, pero que en realidad están ocupando un puesto por ocupar.
Y me encontré con esa triste realidad porque se me pide constantemente educar a la familia, ves tú, de una visión súper crítica, culpabilizadora, familias vulnerables, donde hay una madre, por ejemplo, estoy trabajando una mamá, que uno de sus hijos es producto de una violación y la obligaron a ser madre. Y el mayor daño que tiene esa mujer tiene que ver con esa relación conflictiva con el papá de esa criatura y que nunca fue reparada porque una mujer en la época donde ella vivía no podía darse el lujo de la terapia psicológica, ¿cierto? De tener reparación, entonces tengo una mamá hoy en día súper dañada. Y el sistema la juzga, y la juzga solo a ella, Ujú. no al padre, por ejemplo. Entonces, desde Claro. esa lógica, la desigualdad transversal en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no solo las va a afectar en el tema cuando está embrionando, embarazada, llamémoslo como puedan decirle, ¿cierto? Sino que transversalmente afecta no solo a la mujer, sino que en el desarrollo de su vida permanente a lo largo de su vida, del ciclo vital, pero también en la crianza, en lo afectivo, en lo romántico, en lo relacional. Entonces, esto es un problema de Estado y de salud pública. Si lo ponemos así, yo por lo menos lo veo desde un problema de salud pública cuando hablo de la educación sexual integral. Es un problema de salud pública, que los papás ni los jóvenes logren comprender conceptos básicos como orientación, identidad, etcétera. Entonces, eso, agregar un poco como desde mi visión, desde mi territorio, igual un poco qué es lo que me ha tocado vivir. Entonces, yo creo que un poco cambiar eso. Actualmente estoy tratando de incorporar ciertos enfoques ahí al servicio, vamos a ver si lo logramos, dando Pero pelea. desde la lejanía y el Eso, extremo seguimos viendo lo mismo. sí, No cambia mucho la realidad en los extremos. Seguimos Junger estando también igual. pone un punto también interesante que es la perspectiva interseccional para Sí, abordar la cuestión del acceso a derechos sexuales y reproductivos, el cumplimiento y las barreras eventuales que surgen para el cumplimiento de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La perspectiva sí. interseccional, cómo se cruza clase, raza, etnia, género, en fin, edad, una serie de otros componentes de orden identitario. Em, Hay más palabras pedidas. Claudia, por Claudia. favor. Sí. Yo quería agregar un poco que escuchando también en los demás compañeros, eh, a mí me ha tocado, yo tengo un cargo que yo creo que debe ser como único a nivel nacional. Yo soy referente técnico de violencia intrafamiliar y de pareja de servicio de urgencia de mi hospital y también hace poquito de mi institución, porque se generó un protocolo de atención para este tipo de víctimas específico en mi hospital. Y en razón a él también me he dado cuenta que se entrelazan un poco este tipo de violencias sexuales y violencias físicas, psicológicas y económicas, que dentro del aspecto de salud es difícil evidenciar o hacer, realizar la pericia, que muchas veces van las mujeres a hacer, bueno, los servicios de urgencia públicos donde se hacen las contrataciones de lesiones, ¿cierto? En cuanto a lo que es violencia de pareja y violencia intrafamiliar, pero hay cosas que a mí me han llamado un poco la atención y bueno, dentro de esta misma línea, con la reciente publicación de la ley 21.675, que igual la esperábamos, yo creo, muchas, que es la ley contra las violencias, ¿cierto? La ley integral contra todo tipo de violencia hacia la mujer. eh, Me falta, creo que va a quedar un vacío con ella misma, porque también hace mención a la violencia sexual, pero no hace mención a ciertas líneas, porque yo acá me voy a poner un poquito del otro lado. Si bien la mujer que tiene escasos recursos, o vamos a ponerlo así, la mujer que es FONASA, porque hay FONASAs clase baja, clase media, clase alta, son FONASA, tienen derecho a todos los programas de atención de salud, ¿ya? Incluyendo lo que es reparación, por ejemplo, dentro de las líneas públicas. Si bien, por ejemplo, el Cernamec no hace diferencia en cuanto a lo que es la prestación de salud o el tipo de clase, sí nos encontramos con una difícil situación de la derivación de pacientes que son ISAPRES para lo que es la reparación. Y ahí yo pongo un punto que a mí me ha costado incluso encontrar estadística, porque estadística de violencia intrafamiliar dentro del aspecto de salud es súper difícil de encontrarla porque no hay estudios, mucho estudio, porque tampoco no se ha levantado evidencia del número de víctimas que llegan a un hospital. Diferencia, por ejemplo, con la violencia sexual una vez que se establecieron las UCFH en los hospitales, ¿cierto?
ya que eso fue del 2018 para adelante, ya tenemos estadísticas gracias a ella, pero no así por este otro contexto. Y gracias también a estas estadísticas se pudo establecer el GES 86 como una prestación FONASA, ¿cierto? Ya para lo que es la reparación y también el seguimiento de las víctimas. Pero no así de este otro lado. Y nos encontramos con un gran tope, que es el número de mujeres, niñas, niños, adolescentes que son víctimas de algún tipo de violencia, de dónde la derivamos y con qué cupo, porque de eso no se cuenta. Porque en Chile, como dijo recién Pamela, somos muy legistas, creamos muchas leyes, muchas, muchas, muchas para todos, pero no se asignan los recursos suficientes para poder abarcar a toda esa población beneficiaria. Y aquí yo voy a hacer a lo mejor un poco contraria la opinión. Creo que violaciones siguen habiendo todos los días, ¿ya? La diferencia está en que como justamente, no me recuerdo si fue Carolina o fue Pamela la que lo dijo, eh, tenemos una costumbre de como chilenos guardarnos. Esos son secretos que se llevan a la tumba en la familia, porque sabemos que los agresores están dentro de las mismas casas, no están fuera, ¿ya? Entonces, estos secretos se van a llevar dentro de la familia para siempre. Y si nace un niño producto de esa violación, es un secreto de la familia, ¿ya? Entonces, creo que desde ahí, una de las cosas que viene a instaurar la ley integral, que a mí por esa parte digo que ahí tenemos algo zanjado, que tiene que ver justamente con la educación sexual integral, que está ahí y por lo mismo tuvo reparos por parte de la derecha, ¿cierto? Y se tuvo que llevar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo al lugar. Entonces, creo que desde ahí tenemos que ir teniendo como claro cuáles son los horizontes, porque si bien se va a generar una nueva ley, o sea, o esperemos, porque una cosa es que se lleve a la conversación y otra cosa es que se publique, porque para que se publique pueden pasar incluso una década, Años. Sí. claro. Pero tiene que ser con las materias o viendo todos los aspectos, como lo dije inicialmente, no tiene que sentarse solamente un ministerio, sino que transversalmente. Este es algo que no afecta solamente a un sector y económicamente para cada ministerio significa implementar recursos. Y para estas leyes no se implementan los recursos suficientes. Se tiene que seguir. Tú, Constanza, Pamela, que trabaja en la atención primaria, a nosotros en la atención secundaria nos pasa mucho, que nos llegan todas las leyes a bien y por haber, pero nunca nos llegan los recursos para la contratación del personal necesario. Entonces, creo que Estamos igual en atención primaria. por eso decía, les debe pasar lo mismo. Sí. Ahora, supuestamente la ley, ahora la 21675 dice que viene con recursos asignados, ¿cierto? Que son casi como para 22.000 cargos a nivel nacional, que yo para mí, a mi juicio, es nada, para las cuantas 16 regiones, para un número de ¿cuánto? 18 millones de habitantes, ¿cierto? Es absurdo. Creo que desde ahí uno tiene, por eso yo recalco siempre, tiene que existir la voluntad política no solamente para la generación de leyes, sino que también para establecer los recursos para ello. Y ya no hablo más. No, gracias. Me tocó un caso de lo que Claudia hablaba también en términos de violación, de atender a una usuaria, una adolescente de 16 años que tenía una hija de 3 años. Y cuando llegó a mi consulta, venía por recambio de método anticonceptivo, y ella se puso a llorar. Eh, y la verdad es que no entendí la situación al comienzo, porque yo decía, bueno, es un método anticonceptivo, es un cambio, ella fue mamá. Y durante esta conversación, ella me dice que es primera vez que logra venir a una consulta sin su familia, porque había pasado un accidente familiar y había podido venir a la consulta, porque siempre la acompañaba la mamá o el papá. Y que ella estaba siendo abusada sexualmente de los 12 años por el padre y que la hija de 3 años era producto de esa violación. Fue un caso súper complejo para nosotros como centro, porque esta adolescente no tenía apoyo, su madre sabía de la situación, autorizaba esta relación entre padre e hijo. Ella intentó en alguna oportunidad contárselo a algunas amigas, le prohibieron, la cambiaron de colegio.
Nosotros tuvimos que hacer todo el tema legal, denunciar. A esta hija de 3 años se le tomó un examen de ADN y ahí se confirmó la paternidad de este progenitor. Y nos enfrascamos en un juicio que duró mucho tiempo, más de 1 año y medio, en donde al comienzo no se llevaron detenido a este padre, y la adolescente seguía viviendo con él. Y fue un tema súper complejo para nosotros. Iba nuestra trabajadora social, iba todos los días a verla, iba yo, íbamos el director del centro, solicitábamos documentación constantemente del colegio para ver en qué condiciones llegaba. Se dejó luego con este régimen como de distancia, pero la madre no tenía dónde irse, así que el padre seguía viviendo en ese hogar. Y fue complejo porque no tuvimos apoyo y, como tú decías, redes de ningún ministerio ni ninguna organización, la OPD colapsadísima, centros de mujeres sin acceso o sin cupo para poder llevar a esta menor de edad y a su hija de 3 años en protección. Y ahí tú dices como, ¿qué tanto me sirven las leyes a mí si yo no tengo también em, el poder como adquisitivo económico para poder ayudar? Es como no me llega los costos que vienen asociados a estas denuncias. Y pasa mucho que hacen proyectos nuevos, te envían un dinero por 6 meses y todos los casos quedan ahí sin ningún seguimiento porque se acabó el dinero, no llega más, entonces dejémoslo ahí. Se intentó realizar algo y ya no hay más dinero. Y yo creo que todas las que trabajamos en área de salud lo sabemos. Llegan dineros por un año, por 9 meses, por 8 meses y hasta ahí nomás queda nuestra investigación, nuestro seguimiento, nuestros usuarios quedan ahí. Y nosotros también quedamos con la sensación de que no avanzamos, de que la atención no fue la óptima y lo que pesquisamos fue muy severo, fue muy grave, pero así todo yo sentía que no lo había hecho o que la usuaria, esta adolescente de 15 años, no había tenido la respuesta que ella quiso tener, a lo mejor contándome su verdad. Ella, yo creo que quiso resguardo, seguridad, contención, ayuda, un grito de ayuda, y no pudimos otorgarlo desde el comienzo. Y fue muy complejo para mí. Yo me había titulado hace muy poquito, nunca había vivido una situación así. Y ahí uno ve las realidades de este Chile con miles Sí. de brechas y falencias en todo ámbito. Así que muy de acuerdo contigo, Clau. Paulina nos queda antes de... Hola, buenas noches a todas, a todos. Primero, se agradece que estemos aquí, un día viernes, todo el mundo está cansado, pero los que estamos es porque el tema nos interesa, entonces siempre se agradece. Primero, partir con una reflexión, creo que nos perdimos una mega oportunidad de reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tuvimos una oportunidad de cambiarlo constitucionalmente y se perdió la oportunidad y creo que no vamos a volver a tener un proceso así, tan abierto y con todas esas garantías que nos daban. Entonces, tenemos que buscar otros mecanismos porque difícil vamos a llegar a ser Francia y tenerlo incorporado en nuestra constitución. No. Lo segundo, creo que tenemos que trabajar con, así como decía Claudia, con todos los entes participantes. Creo que una de las mejores estrategias son los diálogos ciudadanos en los distintos espacios, en educación, en salud, hasta en Hacienda, porque esto también tiene que ver con recursos. Entonces, tenemos que estar todos conversando y tratar de llegar a una conclusión entre todos de que, porque vamos a partir con un proceso que va a ser casi, yo creo, que va a ser un poquito adaptado a lo que tenemos ahora. No va a ser algo tan amplio, pero tenemos que ir avanzando y poniéndole matices para empezar a abrir este camino. Yo creo que es súper importante dejar
esa línea delgada que usa la ley para empezar después a abrir el camino con otras, hacia otros lados. Y creo que Carolina Silva lo mencionó acerca de la educación y el perfil que tenemos todos los que estamos en estos momentos trabajando. Yo trabajo en salud, y en educación también. Somos una generación que viene con muchas restricciones en todos los temas de educación sexual. Entonces, que me pidan a mí que explique, si tampoco me están aportando las herramientas para poder explicar, es súper difícil. Entonces, tenemos que hacer como base primero la educación entre los agentes que estamos entregando ahora educación desde todas las áreas, y también es decir, en el fondo, demostrar la importancia que tiene esto para que los jóvenes puedan aprender, y no solo aprender, sino construir una sociedad que sea mucho más equitativa, que sea una sociedad más responsable y una sociedad que respete los derechos de todas y todos. Eso era mi aporte. Gracias. Gracias, Paulina. No te escuchamos, Eduardo. Está ahí muteado. Ay, perdón, Ay, perdón, sí. perdón, perdón. Estaba escuchando a Paulina y sus reflexiones finales. Le agradecemos, Constanza, ¿no es cierto?, a todas y a todos quienes han estado presentes en este conversatorio, que ha sido una apertura, ¿cierto?, a la discusión que vendrá, ¿no? Eh, y que probablemente será la oportunidad para que la sociedad chilena converse de otros temas, ¿cierto? No solamente se enfoque en el tema de aborto, que será el tema central sin duda, aborto legal en Chile, sino que todos los temas que han aparecido en esta sesión, ¿cierto? Que han aparecido en términos de respeto, de cumplimiento de derechos, restricciones, barreras, educación sexual integral ha aparecido muchísimo como un tema central, ¿cierto? La necesidad de que las políticas también conversen, las políticas de salud, las políticas educativas conversen respecto de este aspecto esencial de la humanidad, que es su sexualidad, el ámbito de su sexualidad, un componente, como señalábamos, inherente a la condición humana. Por otra parte, sin duda la reflexión sobre los derechos sexuales y reproductivos, y particularmente el aborto legal, en Chile destaca la necesidad de avanzar hacia una sociedad más justa, sin duda, y equitativa. Poníamos el punto de la intersección, cómo algunos sectores, algunas poblaciones, algunos grupos de nuestra sociedad no pueden acceder, o simplemente porque, por ejemplo, la objeción de conciencia lo impide, ¿no? O las poblaciones rurales, por ejemplo, ¿no? O en lugares o regiones donde y todos los funcionarios han presentado cartas de objeción. Eso es una restricción, es una barrera para el cumplimiento efectivo de un derecho. Una sociedad, por tanto, más justa y equitativa, donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, sin duda. Esto implica no solamente cambios legislativos, como lo veíamos, ¿cierto?, sino también transformaciones culturales y sociales profundas, que sin duda promuevan la igualdad, la equidad de género y el respeto, en este marco específico, por la autonomía corporal. Solo así se podrá garantizar entonces un futuro donde todas las personas puedan vivir y decidir sobre su cuerpo y su vida sin miedos y sin restricciones, viviendo plenamente finalmente su sexualidad. Agradecemos a Constanza, la profesora Constanza Cortés, la profesora del curso Salud Sexual y Reproductiva y Género, del Magíster en Género e Intervención Social de la Universidad Bernardo Higgins. Saludamos a las estudiantes que han estado presentes, las estudiantes del curso que están con Constanza en este momento, estudiantes del Magíster, ¿cierto? Y a quienes no, ¿no? Y les invitamos a conocer nuestro programa muy vivo, digamos, ¿cierto? Que pone en el centro estas discusiones, ¿cierto? Porque finalmente es un programa de género que estudia precisamente este componente importantísimo de lo social, pero además que se impone la tarea de la transformación, ¿cierto? De la transformación social, trabajar por la equidad, trabajar por el tema de las restricciones, las inequidades,
las opresiones, las violencias, ¿no? La transformación finalmente de nuestra sociedad. Muchas gracias. Constanza, por favor. Sí, no, sumarme a todos los agradecimientos. Gracias también, Eduardo, por hacer este conversatorio, esta instancia. Nosotros con los chiquillos empezamos recién esta sesión. De hecho, todavía no los veo los vi el año pasado y todavía no los veo por el tema del clima, no pudimos hacer la clase, así que les pido mil disculpas. Tenemos atrasadita una clase, pero me encanta el magíster por lo mismo, porque hace que trabajemos desde otra perspectiva, utilicemos nuestros diferentes puntos de vista y nuestras realidades profesionales, vivenciales, ya personales, principalmente en mi área, que es Derecho, Salud Sexual Reproductivo. Así que desde ese punto de vista, agradecerte este conversatorio. Me encanta escucharlo, me encanta que cada uno esté haciendo un cambio desde su realidad. Están siempre interviniendo, cambiando a estos profesionales que no siempre nos ayudan, pero los chiquillos acá son power, siempre hacen un cambio dentro de su labor, así que los agradezco. Y dejarle la motivación de seguir interviniendo en términos de sociedad civil, como decía ahí Caro. Somos agentes de cambio, así que debemos seguir instando a estos conversatorios, a estas investigaciones, webinars, etcétera, para poder conocer en qué va la ley, en qué podemos aportar como profesionales, cuáles van a ser, como tú me preguntabas, y con los puntos álgidos a tocar. Y hay que seguir viendo, porque vamos a ver qué pasa aquí a diciembre. Como decía la Clau, puede estar años esa ley ahí en conversación, pero esperar que resulte algo. Y si no, es un tema que también lo podemos colocar en términos familiares en la mesa, la educación sexual, y empezar a hacer cambios pequeñitos en la familia, como conversarlo. Y eso es importante. La conversación abre espacios. Así que no tengan miedo de conversarlos en la casa. No solo los niños se tienen que educar, nosotros debemos empezar a educarnos para educar. Así que las conversaciones siempre son buenas. Así que de antemano, muchas gracias. Nosotros, los chiquillos del Magíster, nos vemos. Mañana es feriado, así que nos vemos la próxima semana. Y al resto, muchas gracias por unirse, por darnos estos 2 horitas de tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Cuídense mucho, muy buenas noches, Chao. que estén muy Gracias bien. a todos, hasta luego. Muchas gracias, Buenas Tiare, noches, también. muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.